Un saludo para todos. En la presente exposición desarrollaremos un análisis comparativo del paradigma positivista a partir de tres referentes fundamentales: Naupas 2018 como sistematizador metodológico contemporáneo, Enrique de la Garza 2018 como crítico configuracionista del positivismo y Augusto Comte como fundador epistemológico del paradigma. El análisis se estructura considerando criterios epistemológicos y metodológicos, como la pertinencia, consistencia, sistematización, completitud, universalidad, teorización, método, diseño, tipo de investigación, nivel, modalidad, población, muestra, técnicas, validez y confiabilidad. Bienvenidos. Iniciamos con la pertinencia del paradigma positivista. Desde la perspectiva de Naupas, la pertinencia en el positivismo radica en que el problema de investigación sea observable, medible y verificable empíricamente. La investigación es pertinente cuando responde a necesidades objetivas y puede operacionalizarse en variables cuantificables. En contraste, Enrique de la Garza cuestiona esta idea de objetividad absoluta, señalando que el positivismo presupone una realidad externa, ahistórica e independiente del sujeto. Para él, la pertinencia se problematiza cuando se ignora la interacción entre el sujeto y objeto. Por su parte, Comte fundamenta la pertinencia en la necesidad histórica de reorganizar la sociedad tras la crisis posterior a la Revolución Francesa, proponiendo estudiar los fenómenos sociales como el mismo rigor que los naturales. Aquí observamos una primera síntesis. Comte fundamenta el paradigma, Naupas lo operacionaliza y de la Garza lo problematiza. Ahora, la consistencia y sistematización. Para Naupas, la consistencia se logra cuando existe coherencia, lógica entre problemas, objetivos, hipótesis, variables y método. La investigación sigue un proceso secuencial y ordenado. De la Garza reconoce esa coherencia, pero la considera rígida y abstracta, centrada en el método hipotético-deductivo y en explicaciones causales lineales. En Comte, la consistencia se articula filosóficamente mediante la ley de los tres estados que otorga unidad lógica a su sistema. En síntesis, Naupa explica la consistencia metodológicamente, Comte la fundamenta filosóficamente y de la Garza la cuestiona críticamente. Desde las miradas de la completitud y universalidad, tenemos que en Naupas la completitud implica cumplir todas las fases del método científico, garantizando validez interna y externa. La universalidad se alcanza mediante la generalización estadística. De la Garza critica esta pretensión universalista por considerarla ahistórica y reductora de la complejidad social. Comte, en cambio, sostiene que la ciencia debe formular leyes universales aplicables a todas las sociedades. Para él, una investigación científica cuando produce leyes generales. Aquí se encuentra el núcleo del positivismo, la aspiración de las leyes universales. Buenas noches, querida audiencia. Mi nombre es Juan Rafael Pérez Quesada, participante de doctorado en educación del OPEL. Voy a continuar con la presentación del cuadro comparativo del paradigma de investigación positivista, según los tres autores analizados, Augusto Comte, Enrique de la Garza y Hugo Naupas. Para esto desarrollaré 5 criterios a saber: teorización, método, diseño, tipo y nivel de investigación. Inicio con la teorización. Para Naupas, la teoría cumple una función verificativa. Esta se fortalece mediante la comprobación empírica, es decir, los datos obtenidos en la investigación permiten confirmar o ampliar teorías previamente existentes. Por su parte, de la Garza realiza una crítica importante, señalando que en el positivismo la teoría se establece antes de observar la realidad y funciona como un marco rígido
que limita la comprensión de la complejidad social. Mientras tanto que Augusto Comte, para él la teoría tiene como finalidad formular leyes generales que expliquen relaciones constantes entre los fenómenos sociales, más que buscar causas absolutas. Ahora abordo el método. Respecto al método, Naupa plantea el predominio del método hipotético deductivo heredado de las ciencias naturales, donde se parte de teorías generales, se formulan hipótesis y posteriormente se verifican mediante medición y análisis estadístico. Por otro lado, De la Garza cuestiona este enfoque al considerar que el positivismo propone un monismo metodológico, es decir, un único método válido, lo cual resulta insuficiente para estudiar fenómenos sociales complejos. Por su parte, Comte propone un método empírico basado en 4 momentos, que son la observación, la comparación, el análisis histórico y la experimentación social, reconociendo ciertas limitaciones en esta última. Siguiendo, ahora abordo el diseño de investigación. En cuanto al diseño de investigación, Naupas destaca diseños experimentales, cuasi experimentales y no experimentales, orientados al control de variables y al establecimiento de relaciones causa-efecto. De la Garza, por su parte, señala que este diseño es secuencial y cerrado, ya que pretende garantizar la objetividad y replicabilidad asumiendo una realidad estable y medible. Por su parte, Comte orienta el diseño hacia explicaciones comparativas e históricas con el propósito de descubrir leyes generales del desarrollo social. Seguimos con el tipo de investigación. En relación con el tipo de investigación, Naupas identifica estudios descriptivos, correlacionales, explicativos y predictivos, dependiendo del nivel de análisis de las variables. Por su parte, De la Garza critica que este enfoque busca explicaciones causales simples, sin considerar las contradicciones propias de la realidad social. Mientras tanto, Comte plantea investigaciones empíricas orientada a la formulación de leyes generales del comportamiento social. Ahora abordo el nivel investigativo. Sobre el nivel investigativo no se pudo evidenciar que Naupa lo trabajara. Respecto al nivel de la Garza, De la Garza afirma que el positivismo opera principalmente en el nivel empírico fenoménico, ya que solo reconoce aquello que puede observarse y medirse. Por su parte, Comte ubica el nivel investigativo en el plano explicativo, buscando relaciones necesarias entre fenómenos sociales. Muchas gracias. Ahora los dejo con la compañera Rolaidi Cuesta. Bendiciones para todos. Tomando como base los criterios metodológicos específicos, tenemos que, en cuanto a la modalidad, Naupas plantea que la investigación puede ser básica o aplicada según su propósito. Aquí el positivismo se entiende como una estructura metodológica flexible. Por su parte, De la Garza lo define como una ciencia objetiva que supone neutralidad entre el sujeto y el objeto, postura que es cuestionada por él mismo. En este orden de ideas, Comte concibe la modalidad como empírico-analítica, orientada al progreso social, es decir, no solo busca conocer, sino reorganizar la sociedad mediante leyes científicas. Respecto a la población y muestra, Naupas formaliza estos conceptos como elementos técnicos esenciales para garantizar la generalización estadística. De la Garza no desarrolla esta dimensión porque su crítica apunta a que la realidad social no puede fragmentarse únicamente en datos medibles. Comte, por su parte, no trabaja con muestras estadísticas, sino con la sociedad en su totalidad, a través de la comparación histórica. Con relación a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, Naupas enfatiza que los instrumentos estructurados que se utilizan deben ser las encuestas y los tests, priorizando la medición objetiva. De la Garza critica esta rigidez cuantificadora, mientras que Comte propone la observación sistemática, el análisis documental
y la comparación social, con un enfoque empírico pero no estadístico. En cuanto a la validez y confiabilidad, Naupa la fundamenta en criterios estadísticos. De la Garza la cuestiona, ya que su alcance se relaciona con la realidad en cuanto a esta es dinámica. Y Conte las vincula con la verificabilidad empírica y la repetición bajo condiciones similares. En síntesis, pues, podemos decir que Naupas se centra en el estudio de la sistematización metodológica contemporánea. De la Garza la critica epistemológicamente frente a sus límites, y Conte pues representa el fundamento epistemológico del positivismo como tal. Lo anterior coadyuva a comprender que el paradigma positivista mantiene coherencia interna en términos de objetividad y generalización, pero también presenta tensiones cuando se aplica a realidades sociales complejas. Es decir, desde este análisis comparativo que estamos realizando, no solo se describen diferencias conceptuales, sino que abarcamos esa problematización del positivismo en cuanto al desarrollo de las investigaciones educativas actuales, al momento de estudiar realidades que se sumergen en la dinámica social, histórica y multidimensional. Muchas gracias.